Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la transmisión en vivo de este video sobre el Imperio Bizantino. La vez pasada tuvimos un pequeño problema técnico con este mismo video, no se pudo publicar, pero pues ya hoy están superados todos esos problemas, entonces vamos a volver a ver rápidamente esta presentación y pues ya desde mañana retomamos todos los temas que están pendientes. El Imperio Bizantino es, digamos, una división que tuvo el Imperio Romano y se originó a partir precisamente de ese cisma que ocurrió en el Imperio y heredó muchas de las características de los griegos más que de los romanos, pero pues ya lo vamos a ver un poco en detalle. Acá noten ustedes la cúpula de la Basílica de Santa Sofía, que va a ser una imagen recurrente en todas las imágenes, perdón, una imagen recurrente en todo lo que vamos a ver ahorita sobre el Imperio pues, bizantino. Miren, esto es más o menos lo que era el Imperio Romano en la antigüedad, ¿se acuerdan? Entonces eso ya lo vimos en clase, vimos cómo el Imperio Romano ocupaba toda Europa occidental, obviamente pues Italia con Roma, y luego pasó a ocupar el norte de África, esta parte de Europa occidental, lo que los romanos llamaban Capadocia, y luego acá se apoderaron también de esta parte, digamos lo que es el Asia Central, lo hoy es Turquía y el Próximo Oriente. Digamos, los romanos llegaron a todo esto y en el transcurso del tiempo hubo una división entre ellos muy fuerte que se generó y pues terminaron dividiéndose. ¿Qué venía haciendo el Imperio Bizantino? Toda esta parte que ustedes ven acá de Asia Central, Palestina, el Próximo Oriente, el norte de África y esta partecita acá de Europa pues oriental, lo que hoy son los Balcanes, Yugoslavia, Croacia, Bosnia, Montenegro, todos esos países. ¿Ya? Entonces, ese era el Imperio Bizantino. ¿Cómo se dio la división? En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio decretó la división del Imperio Romano, que antes ya había iniciado el emperador Constantino, y habían decretado, miren ustedes, que esta ciudad que ustedes ven acá, que se llama Constantinopla, era, digamos, ocupada por algunos, ¿cómo se llama? Algunos miembros del antiguo imperio romano, pero que ahora tiene una gran influencia de Grecia y declaran a Constantinopla como la capital. Esta ciudad antes se llamaba Bizancio, pero como fue el emperador Constantino el que la creó, digamos, el que la mandó, digamos, reforzar, ampliar, etcétera, 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 entonces pasó a llamarse Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. Bien, entonces, digamos, esa ciudad se fundó en el 330 y en el 395 ya se decretó pues completamente la división del imperio romano en dos, el imperio romano de Oriente, que era Bizancio, y el imperio romano de Occidente, que era en Roma. Unos años después, menos de un siglo después, el imperio romano va a caer por las invasiones de los bárbaros y el imperio bizantino se va a mantener hasta 1453 cuando ¿cómo se llama? Cuando se inicia digamos la presencia de los turcos en esa ciudad. El imperio bizantino, en medio de estas características que ustedes ven acá, económicas, políticas, religiosas, culturales, el imperio bizantino basó su economía en la agricultura y en el comercio porque, miren ustedes, el imperio bizantino tenía acceso sobre el mar Mediterráneo y sobre el Mar Negro. Al tener esos dos accesos, pues claro, se prestaba muchísimo para el comercio. En políticas, pues era dividido en varias provincias, ya lo vamos a ver mejor acá en esta diapositiva. Entonces el imperio bizantino estaba dividido en unas provincias que se llamaban temas, y cada tema estaba gobernada por un estratega que le rendía cuentas al basileo o basileus o emperador bizantino. Este Basileus tenía el control sobre las provincias, tenía el control sobre los estrategas, administraba todo lo relacionado con el imperio y era el comandante del ejército. En pocas palabras, el Basileo tenía en sus manos el poder político, el poder militar y el poder religioso,
porque también tenía mucho que ver con la Iglesia Ortodoxa, que es la que se va a formar en Bizancio. Esto se los acabo de explicar un poco. La agricultura era la principal actividad del Imperio Bizantino. Habían tierras muy fértiles en donde se producían todo tipo de cereales y también pues los olivos. En Palestina, donde se producía digamos, con los olivos se hacía el aceite de oliva. Las artesanías eran muy importantes y hay una cosa, ¿no? El Imperio Bizantino se formaron los gremios. ¿Qué es un gremio? Es un conjunto de personas que se dedican a la misma labor. Entonces había gremios de fabricantes de seda, había gremios de zapateros, gremios de sastres, etcétera, y pues todos producían unas manufacturas muy importantes y muy conocidas en el mundo de ese tiempo. Habían sedas, jabones, perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. El Imperio Bizantino, como abarcaba buena parte de África también, entonces llevaba cueros desde África, marfil de los elefantes, pieles, esclavos, etc. Entonces era un centro de comercio supremamente importante. La moneda del Imperio Bizantino era el sólido de oro, así se le conocía, o Bizanti, también el Bizanti de oro. Esta es la estructura social que ya se las he comentado. En la parte más alta de la cúspide social estaba el Basileus, que era el emperador. También se le llamaba emperador de Bizancio, el patriarca de Constantinopla, que era el máximo jefe de la iglesia. Ellos van a tener un cisma, se van a separar de la iglesia de Roma, pero yo ya les voy a explicar cómo y por qué. Luego estaba el alto clero y la nobleza, luego los artesanos, los comerciantes, los soldados, los campesinos libres, y por último los siervos que trabajaban la tierra, y los esclavos pues, que no tenían absolutamente ningún derecho. El fundador del Imperio Bizantino, aquí está Constantino el Grande. En el año 330 él mandó reconstruir la antigua capital Bizancio y pues con esa reconstrucción le pusieron Constantinopla. Y la división oficial va a ser en el año 395. ¿Por qué se divide el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano se divide porque está siendo atacado por múltiples flancos, por las tribus bárbaras de Europa. Los romanos le llamaban bárbaros a todos aquellos que no hacían parte, digamos, del imperio, no han querido someterse y que no hablaban el idioma. Entonces, estos bárbaros atacan Roma, son los hunos, los godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, y para salvar el imperio lo que hace Constantino es dividirlo, llamar el Imperio Romano de Occidente a Roma y el Imperio Romano de Oriente a Bizancio o Constantinopla. Aquí ven ustedes una imagen del famoso sueño de Constantino. No sé si notan que aquí hay una cruz. Recuerden que los romanos perseguían a los cristianos, pero Constantino tuvo un sueño, tuvo una visión, en donde la cruz le ayudaba a ganar una batalla, la batalla del puente Milvio, contra el general Magencio. Entonces, Constantino, como al ver esa premonición, esa profecía que se le ofrecía en un sueño, ordenó que todos los soldados llevaran una cruz en su escudo, y con eso ganaron la batalla. A partir de eso, Constantino se convirtió al cristianismo y ordenó que esa religión fuera la oficial del Imperio Romano. En el año 476 el Imperio Romano cae definitivamente en manos de los bárbaros y el Imperio Bizantino inicia su periplo ya solo, separado completamente, desligado de Roma, que ahora está, pues digamos, en una situación muy comprometida. Sin embargo, los emperadores de Constantinopla, de Bizancio, ellos lograron rechazar esos ataques y se mantuvieron en el poder, pues digamos, con alguna dificultad, pero pues se mantuvieron. El más importante, hubo muchos emperadores, hubo varios, pero el más importante fue Justiniano, aquí lo ven ustedes, con su esposa que se llamaba Teodora. Miren la Basílica de Santa Sofía, otra vez, y ellos están aquí, pues en los muros de la ciudad. Bajo Justiniano, pues el imperio creció, el imperio se expandió un poquito, el imperio logró rechazar los ataques de varias tribus, de los vándalos, a veces de los árabes, en algunas ocasiones incluso de los mismos cristianos que venían de Occidente, los cruzados que intentaban llegar a Tierra Santa. Entonces, Justiniano se convirtió en un ¿cómo se llama? En un gobernante muy eficaz, conquistó la Dalmacia, que hoy es Croacia, y ocupó también la península ibérica, pues hasta más o menos mediados del siglo VII, cuando pues la ocupan los árabes. Uno de los bárbaros que más intentó
digamos, acabar con el Imperio Romano, que de hecho alcanzó a saquear Roma y todo, pues fue Atila. Él era el comandante de unos grupos que se llamaban los Hunos, con H. Y él murió, y ya con su muerte, los Hunos, digamos, se disolvieron, se fragmentaron, se volvieron débiles y prefirieron pues retirarse de las pretensiones de tomar el imperio bizantino. A su muerte, entonces ya, digamos, Bizancio tuvo un tiempo de paz, pero otras tribus, por ejemplo los vándalos del norte de África, ellos destruían todo a su paso. Por eso, de ahí viene la palabra vandalismo, por ellos. Entonces esos vándalos, van a seguir intentando atacar a Bizancio, pero el general Belisario los derrota aquí en esta batalla, en la batalla de Dara, en el año 534, y Bizancio se mantiene y además se apodera de la ciudad de Cartago. Una de las joyas, digamos, de la ciudad de Constantinopla era esta Basílica de Santa Sofía, ¿sí? Esto le dio grandeza a Bizancio, la hizo ver como una civilización próspera, como una civilización, digamos, muy al día, muy de moda, muy poderosa. Eso la hizo ver así. De hecho, la construcción todavía existe. Mírenla, esta es una fotografía de la Estambul actual. Ya les voy a explicar por qué ahora la ciudad pues se llama así, Estambul. El legado de Justiniano fue su famoso código o códice de Justiniano. Ahí está en ese libro. Noten ustedes que es una recopilación muy gorda de las leyes romanas, más las leyes de Bizancio, o las que él consideraba pues debían considerarse como leyes. Entonces, ese código justiniano se aplicó durante muchos siglos. De hecho, sigue siendo la base de algunas interpretaciones del derecho romano actual, más o menos, ¿sí? En Bizancio fueron muy famosas, especialmente en la ciudad de Cartago, las carreras de cuadrigas, que eran una especie como de carros tirados por 2, por 4, por 6 caballos a veces, en donde el piloto tenía que tener una gran destreza para no caer y morir pues en el intento, ¿cierto? Entonces eran unas carreras bastante peligrosas y digamos, fueron muy famosas en todo el imperio. Hay una película que se llama Ben-Hur, que ustedes de pronto la pueden ver ahorita para que se den cuenta cómo era más o menos eso. Esto es una representación del emperador Heraclio dando muerte al rey persa Corroes II. Los persas también intentaron tomarse Bizancio, pero los bizantinos tenían una flota muy poderosa, tenían unas murallas impenetrables, unos muros muy altos, y todavía no existían, digamos, unas armas que pudieran tumbar esos muros, por lo cual la ciudad siguió siendo segura pues por bastante tiempo, ¿ya? Los persas, al ver que no pudieron tomar la ciudad, pues quedaron relegados más o menos a lo que es hoy el actual Irán. Miren ustedes esta imagen, aquí vuelve otra vez a estar la Basílica de Santa Sofía, mirenla acá. Aquí están los árabes intentando tomar la ciudad de Constantinopla, pero los barcos griegos tenían algo que se llamaba el fuego griego, que era una especie de lanzallamas. El fuego griego no era nada más que petróleo crudo mezclado con nitrato y con otras cosas, y lo que hacían los bizantinos era abrir una especie de manguera donde estaba este líquido, lo pasaban por fuego y soltaban unas lenguas de fuego larguísimas de hasta 15 metros que prendían, incendiaban las naves enemigas. Como los enemigos desconocían exactamente la composición de ese fuego, intentaban apagarlo con agua, pero pues era peor porque eso incendía todavía más el fuego. Gracias a eso, también durante mucho tiempo la ciudad pues como que estuvo a salvo. Quiero que me presten mucha atención en esta parte que tiene que ver con la división de la Iglesia Católica en Constantinopla y cómo van a hacer una nueva religión que se llama la Iglesia Ortodoxa. Miren, hay una cosa que se llamaban, o eran dos bandos, que eran los iconoclastas y los iconódulos. ¿Qué es ser iconoclasta? Iconoclasta es negarse a venerar unas imágenes. Entonces, ustedes saben que hoy si uno va a misa, pues se encuentra con que la gente, digamos, venera un crucifijo, una imagen, digamos, de la Virgen, ¿sí? Venera a los santos, tiene escapularios, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces los iconoclastas de allá de Constantinopla decían que eso era una herejía, que Jesús nunca había dicho de venerar imágenes ni nada, mientras que habían otros que llamaban los iconódulos, que pensaban que sí, que estaba bien venerar esas imágenes. Entonces hubo una guerra muy fuerte entre ellos y finalmente en el año 726 el Papa León III prohibió el culto, ¿sí?, de las imágenes, etcétera, y eso pues desató una guerra civil pues ahí en la ciudad de Bizancio. Luego, en el siglo VII, unos añitos después de esta división, ya los árabes amenazaron seriamente con tomarse el imperio y pues tomaron o conquistaron los territorios que eran aledaños al, ¿cómo se llama?, al imperio bizantino, y pues esto cayó en manos de los árabes. Los bizantinos, al ver perdidos esos territorios, pues se afianzaron en su fe de no venerar imágenes, y eso, los iconódulos fueron expulsados de la ciudad, y desde ese día hasta hoy la gente de la iglesia ortodoxa, ellos pues no veneran imágenes, no reconocen la autoridad del Papa, no reconocen la santidad de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando veamos un poco lo de la religión ortodoxa, pues se los voy a explicar mejor. Aquí está las pérdidas territoriales. Miren que todo lo que está en verde era antes del imperio bizantino, ahora está en manos de los árabes. Entonces el imperio bizantino comienza poco a poco a entrar en decadencia y comienza a perder territorio con respecto pues precisamente a los árabes. Los árabes van a empezar a avanzar, y los bizantinos siempre en retroceso hacia Constantinopla acá a defenderse. Pero digamos, esto es un proceso prácticamente inexorable. Los árabes finalmente, ellos no pueden conquistar el imperio, pero los árabes son a su vez conquistados por otro pueblo, que después lo vamos a ver, que se llama el Imperio Otomano, o sea, los turcos, y los turcos, ellos sí comienzan a empujar a las tropas de Bizancio cada vez más contra la ciudad. De hecho, en la batalla de Manzikert, miren, es acá, es un pueblo acá en la actual Turquía, aquí lo ven, que lo estoy señalando. Había una batalla muy importante entre los turcos y los bizantinos. Los turcos derrotan a los bizantinos en esa batalla y aumentan sus posesiones territoriales, y ya más o menos en un tiempo muy corto los bizantinos están prácticamente reducidos solamente aquí a Constantinopla y a algunas regiones aledañas, pero ya todo lo demás que los rodea está en manos precisamente de los turcos. En el siglo XIII, empezando el siglo XIII, en 1204, los cruzados que vienen de Europa, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que quieren ir hacia Jerusalén, toman la ciudad, engañan a los habitantes, toman la ciudad y la saquean durante varios días. Recuerden que ya había una división, ¿no?, eclesiástica entre ellos, porque la gente que viene de Occidente, ellos sí veneran imágenes y todo eso. Entonces hay una guerra también como religiosa de fondo. Los cruzados se toman la ciudad y pues prácticamente la saquean, se roban todas las riquezas. Miren ustedes ya para 1490, casi finales del siglo XV, pues el imperio bizantino prácticamente ha desaparecido, solo queda Constantinopla y esta ciudad en Grecia que se llama Tesalónica. Ya cuando los turcos ven que el imperio otomano, que el imperio bizantino está muy débil, que no hay manera de defenderlo, que no pueden, digamos, recurrir a los occidentales por ayuda, ¿cierto? Entonces deciden hacerle un cerco a la ciudad de Constantinopla, y en 1453 este señor que ustedes ven acá, el sultán Mohamed o Mehmed II, llega a Constantinopla, arma una flota muy poderosa de barcos y comienza un asedio brutal contra la ciudad. Quien la estaba defendiendo era el emperador Constantino XI. Aquí está pues como una alegoría de la última batalla. Él no va a poder defender la ciudad. Los turcos tienen armas nuevas, armas que no se conocían, tienen cañones, tienen arietes, y comienzan, miren ustedes, a bombardear la ciudad, y los habitantes ven pues horrorizados cómo los muros comienzan a caerse pues a pedazos, ¿sí? Aquí están los soldados del imperio bizantino, más o menos esos eran sus uniformes, su manera de presentarse. Ellos están incapacitados totalmente para lograr una victoria, y el junio de 1453 los turcos otomanos logran romper el cerco,
logran sacar a los defensores de los muros y comienzan a tomar a la ciudad por sectores. El emperador muere en plena batalla y el 30 de junio de ese año de 1453 los turcos toman la ciudad y cierran el paso. Miren, aquí queda la ciudad, cierran el paso que se venía haciendo, miren ustedes, desde China, atravesando todas estas regiones, con la seda, con las mercancías, pasaban aquí por el Mesopotamia, por el Tigris y el Éufrates, venían a Tierra Santa, Turquía, estaban aquí en Constantinopla y de ahí pasaban a Italia y a los demás países europeos, ¿ya? Los turcos toman la ciudad y lo primero que hacen es cambiarle el nombre. ¿Se acuerdan? Primero se llamaba Bizancio, luego la funda Constantino, entonces le ponen Constantinopla. Y ahora que los turcos la toman, se llama Istambul o Estambul. De hecho, hoy así existe, así se llama. Allá juega el equipo de Falcao, el Galatasaray. Entonces, los turcos se toman la ciudad, cierran el paso y todo este transporte, comercio de mercancías queda absolutamente cerrado. Los europeos se ven obligados a buscar una nueva ruta que saliendo acá de Europa les permita llegar aquí a China, a la India y al Próximo Oriente y a Palestina y a la Tierra Santa. Gracias a eso es que Colón va a buscar una nueva ruta, en parte por eso, y pues va a terminar, digamos, topándose con el continente americano. Eso era básicamente lo que yo tenía para decirles hoy sobre el Imperio Bizantino. Vamos a empezar desde mañana ya las transmisiones prácticamente a diario, entonces desde miércoles, perdón, entonces vamos a estar muy pilas todos, por favor, en el Facebook, le escriben a sus compañeros que estamos viendo las clases por acá, para que ellos miren los videos. Lo pueden hacer después, pues si no pudieron ahorita lo pueden hacer más tarde, pero el punto es que puedan ver el video más o menos de manera completa. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí, me alegra esta comunicación con ustedes y yo creo que nos vemos el miércoles a esta misma hora, pero pues yo les avisaré con tiempito para que se preparen. Un abrazo y espero que el video les haya gustado.